capítulo 1, versículo 3 y 4. Voy a leer el 3, usted me ayuda con el 4 y leemos juntos el versículo 5. Judas, justamente el último librito, la última cartita antes del libro de Apocalipsis. Capítulo 1 es el único que tiene. Yo leo el 3, usted lee el 4, nos unimos juntos en el 5. También, antes de que se me olvide, queremos saludar a un hermano que nos ve vía internet desde Monterrey, México. Él nos contactó a través de la web. Le damos las gracias por estar al pendiente, por los mensajitos que nos puso por ahí en el internet. Y hermano, muchas gracias. Esperamos que el mensaje también sea de edificación para sus vidas. Así que Judas capítulo 1 versículo 3 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido entregada una vez dada a los santos. Versículo 4. Cinco juntos. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dejémoslo hasta ahí. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora venimos, Padre, delante de tu presencia, a invocar, Señor, tu presencia en medio de tu pueblo, a pedirte que sea tu Espíritu Santo tocando corazones, llamando a los pecadores, o sea, a cada uno de nosotros, al arrepentimiento genuino, Señor. Oramos para que tu gloria pueda cautivarnos. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos. Oramos, Señor, para que cada corazón aquí presente pueda enamorarse más y más de la gloria de Jesús. Señor, que podamos entender que esta es una vida pasajera y que sí importa lo que hacemos en esta vida, porque hay una vida eterna, hay una eternidad, la cual todos vamos a tener que enfrentar en cualquier momento, Señor. Cada uno de nuestros pasos es como caminar en la cuerda floja, sabiendo que hay un abismo debajo de nosotros, un abismo llamado eternidad. Un salto que, si no estamos seguros de tener la seguridad de estar en Cristo y tener esas grandes, maravillosas, verdaderas, fieles y poderosas promesas, no podremos hacer frente a ese salto, no sobreviviremos, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, hablándonos, que la palabra cobre vida en nosotros, que la palabra sea la que infunda vida en nosotros, que sea aliento de vida para traer vida donde no hay nada, Señor. Muchos de nosotros hemos estado en vacíos espirituales, en desiertos, en sequedad, mas tú, Señor, eres el que hace nuevas todas las cosas y a través de tu palabra traes vida donde no había nada, traes luz donde había oscuridad, traes consuelo donde había desconsuelo, desconsolanza, Señor, donde no había nada. Señor, solamente tu palabra. Que sea tu palabra la que nos ilumine, que sea tu palabra la que nos hable, que sea tu palabra la que nos instruya, que sea tu palabra la que nos fortalezca, Señor, porque es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. No hay cosa más poderosa sobre la faz de la tierra que el poder de la palabra del Evangelio. No hay cosa más poderosa en el universo entero que la palabra de Dios y específicamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio es el mensaje del reino de Dios. El cristiano es el habitante o el que va a habitar en el reino de Dios. La iglesia refleja o tiene el propósito de traer el reino de Dios. Y Jesús es el rey en el futuro reino de Dios. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el mensaje del Evangelio o del reino de Dios ha sido trastocado, ha sido tergiversado, ha sido cambiado. Y es una de las cosas que la Escritura nos advierte. En las últimas semanas hemos hablado un poco
acerca de, hermano Cristian, ¿me ayudas acá con la? Hemos hablado un poco acerca de cómo Judas exhorta a la iglesia a contender primeramente ardientemente por la fe que les había sido dada. El Señor nos hace la invitación para que cada uno de nosotros, habitantes del reino, embajadores del reino, encargados de traer el reino de Dios, no necesariamente a esta tierra, y no me confunda algo, no es la iglesia la que trae el reino de Dios, sino que es el reino de Dios el que se establece adentro del corazón de cada uno de aquellos que hemos sido salvados. Por eso la Escritura, cuando habla acerca del reino de Dios, dice que es y todavía no es. Porque el reino de Dios comienza cuando el soberano del reino gobierna en el corazón de los súbditos o de los habitantes del reino, es decir, sobre la iglesia. Te lo digo de esta forma: el reino de Dios comienza con cada uno de nosotros que hemos sido salvados. Y cada uno de nosotros, al tener el señorío de Cristo por encima de nosotros, somos encargados de pronunciar, de anunciar, de proclamar el mensaje del reino en que vivimos. La Escritura nos dice que nosotros ya no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía, nuestra residencia, nuestra morada, nuestro nombre, el libro de la vida del Cordero que está en los cielos, ahí esa es nuestra residencia, esa es nuestra patria, la patria celestial. No somos más de este mundo. Cuando nosotros entendemos que nuestra ciudadanía ha sido trasladada, ha sido cambiada, ha sido mudada, que ahora somos habitantes del reino, ahora Cristo es el Señor, el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestras vidas, es el que ejerce soberanía sobre todo lo que hacemos. Entonces estamos empezando a entender el reino de Dios. Cuando nosotros formamos parte de ese reino, somos llamados a pronunciar, a proclamar, a compartir el mensaje del reino, para que el señorío de Cristo se pueda expandir hacia todas las otras personas a las cuales aún no ha llegado. La iglesia debería de reflejar el señorío de Cristo, el reino de Cristo sobre la tierra. La iglesia debería de reflejarlo. Pero desde los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, y Judas lo advierte, dice claramente: señores, les voy a decir algo, les exhorto, les advierto en algo, contiendan ardientemente por la fe. Contiendan ardientemente, luchen, peleen, hablen. Tengan pasión por el reino. Tengan pasión por el evangelio. Tengan pasión por Jesús y por el mensaje correcto del evangelio de Jesús. Fíjate cómo Judas nos lleva y nos dice: señores, amados. Empieza diciéndoles amados, iglesia amada de Dios, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirles a ustedes, exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas nos exhorta a que contendamos, a que defendamos, a que presentemos defensa con pasión sobre nuestra fe, porque es el mensaje del reino que nos ha convertido a nosotros. Porque es un mensaje tan importante, el cual no podemos obviar. ¿Sabe que es contado por pecado cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir el mensaje del evangelio, poder llevar el reino a otra persona, y no lo hacemos? Nos es contado por falta, porque deberíamos de. Somos embajadores, es la posición que el Señor nos ha dado, es el trabajo que tenemos en la tierra. Fíjate cómo Judas habla acerca de que, movido también por el Espíritu Santo, advierte a la iglesia en el versículo 4. Porque algunos hombres, lo que ustedes leyeron, han entrado encubiertamente. Fíjate que dice algunos. Hace poco hablaba con un hermano, nada menos el día de ayer y también el día jueves, con diferentes hermanos. Y me decía uno de ellos: pastor, mi hermana en carne no quiere venir a la iglesia por los malos testimonios que damos los pastores. Fíjate bien, hombres impíos que han entrado encubiertamente, por causa de los cuales el evangelio
Esa palabra viva, esa palabra que transforma, esa palabra que nos ha salvado, el evangelio eterno, el poder de Dios para salvación, es blasfemado por causa de algunos. ¿Por qué me detengo en la palabra algunos hombres? Fíjate que la Escritura no los llama algunos hermanos que han apartado, algunos hermanos que están errados. Les dice, esos son hombres. La palabra que se utiliza en el original es la palabra antropos. Está diciendo hombres inconversos, no regenerados, que tienen apariencia de ministros, hablan como ministros, conocen la Biblia entera. El día de ayer me reunía con un hermano que me decía acerca de un pastor, muchos de ustedes lo conocerán. Un pastor gordito, no sé si todavía vive o ya habrá fallecido, que se podía la Biblia literalmente de memoria. Retaba a la congregación para que dijeran cualquier cita bíblica y él la recitaba de memoria. Y el hermano me decía que acá en Sacramento, la última vez que vino, 3 iglesias se unieron para poder costear los gastos del profeta, porque parece que los honorarios por venir a predicar eran altos. A la hora de recoger la ofrenda, el profeta traía su propia mochilita, porque dice que él no confía en nadie excepto en él mismo, ni en él mismo, decía él. Y ponía la maletita y ahí recogía la ofrenda y supuestamente oraba por la ofrenda y supuestamente después le entregaba a los hermanos, pero después de haber sacado su ofrenda. Y me decía el hermano con el que platicaba el día de ayer, pastor, el último día del culto, un mensaje de siembra, un mensaje de créale al Señor, un mensaje de pactos, un mensaje de fe, un mensaje de ofrenda con fe. Y la gente dio hasta sus relojes, anillos, cosas. ¿Y sabe qué? Inmediatamente termina el culto, el gordito agarra su mochilita y desaparece. Con toda la ofrenda, no vaya a creer que se las dejó ahí de ya orada. Y la Escritura nos dice, por causa de esos, algunos hombres que han entrado encubiertamente. En las iglesias tenemos eso. Hombres que estamos en puestos de liderazgo, hombres que estamos en posiciones de predicadores, a los cuales nosotros llamamos pastor, llamamos apóstol, llamamos profeta, pero la Escritura les llama hombres impíos que han entrado encubiertamente para torcer, para debilitar, para ensuciar y para hacer burla de la palabra de Dios, quitándole el poder de Cristo, de la misma palabra, quitando a Cristo del mensaje central del Evangelio. Dice la Escritura, hombres los cuales desde antes habían sido destinados a esta condenación. Y dice, hombres impíos, no regenerados, no lavados con la sangre de Cristo, no temerosos de Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. La palabra soberano que se utiliza ahí es la palabra en original déspotes. Algunos habrán escuchado y habrán dicho en algún momento, es que ese hombre es un déspota. La palabra déspota viene de déspotes, que significa el que hace lo que quiere, el que no le pide consulta a nadie, el que gobierna absolutamente algo a alguien y sin pedir ningún consejo. En Dios la palabra déspotes no significa déspota malo. En Dios la palabra déspotes es soberano o gobernador absoluto, amo o señor. Si lo aplicamos a la esclavitud, de la cual nos hace el contexto bíblico, encontramos que habían siervos en aquel tiempo. Siervos que estaban sometidos a lo que su amo decía. Tiempos bíblicos y más específicamente en los tiempos del apogeo del derecho romano, en los tiempos bíblicos, por cierto. Encontramos que el jefe de la casa o el pater familia o el que tenía la autoridad sobre la casa tenía, se le llama en latín, la patria potestad o el derecho, el poder sobre toda su casa. Tanto así que él podía decir si su hijo, propio hijo, vivía o moría dependiendo de lo que hacía. Dependía de la voluntad del padre. Cuanto más la vida de un siervo, de un esclavo, estaba en las manos del déspotes, del señor de la casa. Quiero detenerme un momento justamente aquí, porque la Escritura nos habla que estos hombres impíos que se han entrado encubiertamente en las iglesias y que han torcido primeramente la gracia de Dios, convirtiéndolo en libertinaje, que han torcido el mensaje del Evangelio de Cristo, lo hacen de 3 formas específicas.
Lo hacen, número uno, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Fíjate que la Escritura habla específicamente de tres cosas. Hombres impíos, número uno, ¿qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Número dos, niegan la soberanía de Dios, el déspotes de Dios. Y número tres, niegan el señorío, el curios de Jesús. ¿Por qué es importante mencionar esto? Y nos vamos a detener uno a uno en cada uno de esos tópicos. Tenemos que examinar lo que escuchamos. El hermano con el que me reuní ayer me decía: pastor, una vez yo le traté de comprobar a la congregación que ellos están presentes, están oyendo, pero no están escuchando. ¿Sabe que algo muy bonito que aprendí hace poco era la palabra escuchar? La palabra escuchar tiene una connotación prácticamente en la vida cotidiana de la época de la esclavitud. Había una esclava, mujer, en la casa de los grandes señores que tenían dinero y propiedades y tenían facilidades económicas para tener esclavos. Y había una esclava dentro de todas que se escogía para que durmiera a la par de la señora de la casa. A esa esclava se le llamaba escucha, porque si la señora de la casa se despertaba a medianoche y quería un vaso de agua, la muchacha o la esclava o la sierva que dormía al lado en el cuartito de a la par tenía que estar atenta para escuchar, hermano, hasta los ronquidos, hasta la tos o hasta los estornudos de la señora de la casa para responder a la necesidad de su ama. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando la Biblia nos dice que estos hombres niegan la soberanía de Dios y niegan el señorío de Cristo, decía el hermano que le comento, yo le comprobé a los hermanos, están sentados, están escuchando, pero no están oyendo, pero no están escuchando. Dice el hermano que empezó aquel culto de fuego y le dice: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y la congregación: gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los hermanos: amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Y los hermanos decían aleluya. ¿Cuántos alaban al diablo? Y los hermanos dijeron amén. No estaban oyendo. Ese es el detalle que nosotros tenemos que discernir lo que escuchamos. Discierna si lo que se le está predicando es el mensaje del reino de Dios, es un mensaje en el cual Cristo es el centro, es un mensaje en el cual Dios es exaltado, el pecado del hombre es exhibido y se hace un llamado al arrepentimiento genuino y no a una religiosidad vana, ni tampoco a un libertinaje que convierte en desgracia la gracia que el Señor nos ha dado. Cuando la Escritura dice que niegan la soberanía de Dios, nos está hablando de hombres y mujeres que nos decimos cristianos. Y yo estoy tratando de preparar una serie de mensajes que dice: nos llamamos cristianos. Pero no creo que es para exhibir las virtudes de la iglesia local o de la iglesia actual del siglo XXI. Al contrario, es que el nombre cristiano nos queda grande. Porque ahora cualquiera se dice llamar cristiano porque va a la iglesia, porque tiene Biblia, porque pertenece a una congregación, cuando cristiano era el seguidor de Cristo, aquel que tomaba su cruz, se negaba a sí mismo, le seguía, estaba dispuesto a morir incluso por causa del nombre de Cristo. Pero nosotros nos llamamos cristianos porque simplemente voy al culto. Qué lejos estamos del cristianismo bíblico, donde Jesús era el Señor. ¿Sabe? Para que tenga una idea y adaptémoslo al tiempo en lo cual fue escrito. Un hermano hace años enseñaba acerca de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el hermano me enseñó a mí algo en una clase. Él estaba aportando, en la clase de teología, él estaba aportando algo que él había leído. Y dice: hermanos, este versículo fue escrito en tiempo de persecución de la iglesia, donde a los cristianos los obligaban a decir 2 palabras para salvar su vida: Kaiser Curios, que es decir, César es Señor. Si tú repetías César es Señor,
Tú podías irte a tu casa, vivir tu vida tranquilo, seguir comerciando, seguir trabajando, ir a ver a tus hijos, dormir tranquilo. El gobierno no se metía contigo. Simplemente tenías que decir: Kaiser Curios, César es mi Señor. Pero el cristiano comprometido, el cristiano verdadero, el cristiano genuino, aquel que sabía en quién había creído, aquel que había verdaderamente depositado su fe, su confianza en Cristo, no podía decir eso. Ellos decían: Cristo Curios. El Cristo o el Mesías o Jesús es Señor. Eso los convirtió en enemigos del imperio. Eso convirtió a unos en mártires. Eso convirtió a unos en despojados de todos sus bienes. Eso convirtió a otros en perseguidos. Eso convirtió a otros en rechazados por la sociedad, incluso por sus mismas familias y por la religión que profesaba la otra familia. Esos son los que han aceptado el señorío de Cristo bajo sus vidas, cueste lo que cueste. Esos son los cristianos. Si un cristiano de los primeros siglos pudiera venir en el tiempo y ver a los que nos llamamos cristianos, le daría risa. La iglesia de Cristo caminaba horas. La iglesia de Cristo, los hermanos en Cristo, se escondían para poder alabar al Señor. No importa si llovía, no importa si tronaba, no importa si hacía viento, no importa si tenía que ser en lo oscuro de un bosque, en lo profundo de las catacumbas. Ellos sabían quién era su Señor y se sometían a Él. Y ellos, su vida dependía de Él, y ellos querían ser agradables a su Señor. Escuchaban la voz de su Señor y la ponían por práctica, igual que la escucha. Aquella que estaba atenta hasta el más mínimo deseo de su ama para tratar de complacerlo. El cristiano oye pero no escucha, y si escucha y hace oídos sordos. Esos son aquellos que niegan la soberanía de Dios y los que niegan el señorío de Cristo sobre sus vidas, llamándole Señor, pero negándolo con sus vidas. Pastor, ¿qué es convertir en libertinaje la gracia de Dios? ¿Qué significa convertir en libertinaje la gracia de Dios? Mire, hermano, muchos de nosotros lo ejemplificamos y decimos: es licencia para pecar, aquellos que predican salvo siempre salvo y vamos como nos da la gana. Pero mira, yo quiero que empecemos por lo más básico. Si la Escritura nos advierte de todos aquellos hombres impíos que se han infiltrado encubiertamente adentro de las iglesias para convertir en libertinaje la gracia de Dios, tenemos que entender primeramente qué es la gracia de Dios. Una vez un hermano, el que aprecio muchísimo, empezó a estudiar teología y dice: yo tenía meses, pastor, de estar yendo a la iglesia y de estar escuchando que la gracia, y me dice: pastor, ¿qué es la gracia? Algo simple, y lo que más se utiliza para hablar acerca de la gracia es que es un regalo inmerecido de Dios. Pero esta noche, esta tarde, quiero entrar un poquito más debajo de la letra. ¿Sabes? La gracia, entendamos la gracia de esta forma. La gracia es el derroche de amor de parte de Dios, ese derramamiento en sobreabundancia del amor, de la misericordia de Dios, inmerecidamente a un montón de criaturas caídas, soberbias, que se rebelaron contra Él, pecadores que quisieron darle la espalda a Dios desobedeciéndolo voluntariamente. Eso es la gracia. ¿Quieres que entendamos la gracia como lo que verdaderamente es? Es el derroche, es la gala, es como Dios muestra su gracia, su amor, su misericordia con personas que no lo merecíamos. La Escritura nos habla que Dios muestra todos sus atributos a través de la creación. Muestra su poder cuando hizo a través de una sola palabra y dijo Dios: sean los cielos y la tierra fue, la luz fue, los planetas fueron, la vida existió, se llenó todo. Amén. La palabra de Dios nos muestra los atributos de Dios a través de la creación, nos muestra su poder, nos muestra su sabiduría conforme a lo maravilloso como Él creó todo. Pero nos muestra su gracia con el hombre pecador. Nos muestra su misericordia con aquel que no lo merecía, aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Esa es la gracia de Dios.
Ese es el amor inmerecido que Dios mostró a criaturas que le desobedecimos, que le dimos la espalda. Mira, y por eso quería que leyéramos un poquito más en Judas, hasta el versículo 6, te lo voy a leer rapidito, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjate, dice primero en el versículo 5, dice: sacó al pueblo de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. De su mismo pueblo Dios juzgó. De los mismos ángeles, los que no guardaron su dignidad, ¿sabes qué hizo Dios? No los perdonó. No los perdonó, sino que los reservó y los guardó y los tiene encerrados en prisiones ocultas hasta el día del gran juicio, en el cual serán echados al lago de fuego y azufre para sufrir eternamente y para siempre. Dios muestra su santidad, muestra su justicia, muestra su ira, como también mostró su amor. ¿Por qué te llevo este pasaje? Para que entiendas que si no perdonó a los ángeles, no debería habernos perdonado a nosotros. Pero con los ángeles que fallaron, a ellos les mostró su justicia y su ira. Mas a nosotros, cuando fallamos, nos mostró su gracia, su amor y su misericordia. Dios derramando, haciendo derroche del amor que tenía por una criatura pecadora peor que los ángeles. Eso éramos nosotros, apartados y destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres entender qué es la gracia? La gracia es ese derroche de amor donde Dios no escatimó a su propio Hijo para que muriese por un montón de personas que en su justicia no merecíamos nada más que algo peor que estos mismos ángeles que están acá. Pero nos dio algo diferente. Eso es gracia. Eso es su misericordia y su amor derramado en la creación de los hombres que han sido rescatados y redimidos por la sangre del Cordero. Si eso es entender la gracia, pastor, ¿cuál es la fuente de la gracia? La fuente de la gracia, te lo resumo en una sola frase: mira la cruz. La fuente de la gracia es que tú y yo tenemos que mirar constantemente a la cruz de Cristo, donde aquel que no cometió pecado se hizo pecado, cargó con nuestros pecados. Ahí yo veo la gracia. Esa es la fuente de donde fluye el amor de Dios al pecador, la misericordia de Dios, porque Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y fíjate que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. No lo lea, yo se lo leo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al deseo del príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros, gente cuyo espíritu estaba dominado por el espíritu del príncipe de las potestades del aire, es decir, Satanás. Y te guste o no te guste, solo hay dos espíritus que pueden morar en el hombre: o es el espíritu de Dios o el espíritu, y lo dice ahí, que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo. No hay ninguno de nosotros, ninguno de nosotros sobre los cuales no haya operado el espíritu de desobediencia en nuestra vida anterior. ¿Sabes qué es eso? Es el espíritu de desobediencia, el espíritu del anticristo, si lo quieres poner de esa forma, en las cuales desobedecíamos a Dios, no nos importaba a Dios y nos era indistinta su soberanía, su señorío, lo rechazábamos constantemente porque, mira, yo hago con mi vida lo que me da la gana, no es tu vida. Ayer le ponía el ejemplo a un hermano con quien nos sentábamos y le decía: ¿sabes qué? Es como esto, mira, pones sobre la mesa todas tus cosas y es todo lo que Dios te ha dado en tu vida. Ahí tenés tu cuerpo, tienes tu salud, tienes tu vida, tienes tus hijos, tienes tu trabajo, tienes tu vehículo, tienes tu esposa, tienes todo. Ponlo todo sobre la mesa y reconoce que todo lo que está sobre la mesa es de Dios. Y poníamos un par de cositas ahí en la mesa. Yo le decía: ok, si todo esto es de Dios, tu vida, tu salud, tu cónyuge, tu hogar, tu casa, si todo esto es de Dios y no es tuyo, ¿qué pasa si Dios toma esto de tu vida? ¿Qué pasa si Dios toma lo otro de tu vida? ¿Qué pasa si Dios quita tu salud de tu vida? Porque no es tuya. Dijiste que todo lo que estaba en la mesa es de Dios. Si Dios toma algo que es suyo, ¿por qué te enojas si no es tuyo?
Si Dios toma un ser querido, ¿por qué te enojas si no es tuyo, es de Él? Eso es reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Saber que Él es Señor y gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que Él ha dicho se cumplirá, quieras o no quieras. Le decía, hermano, cuando nosotros comprendemos que Dios es soberano, que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, que fue lo que le pasó a Job, cuando él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, siga siendo por los siglos Jehová Dios bendito. ¿Sabes qué es eso? Es reconocer, entender la soberanía de Dios en tal sentido que Él está tomando lo que es de Él y yo no puedo decir nada porque no es mío, es prestado. Lo más que puedo hacer es gracias porque me lo diste, gracias porque me lo prestaste, gracias porque me permitiste compartirlo, pero no era mío. Entonces, cuando Dios toma algo que es suyo, nosotros tenemos que darle a Dios algo que es de Él y que es la gloria. Sea lo que sea que Dios quite de tu vida, tú tienes que darle al soberano Dios lo que es de Él, que es la gloria y la honra. Pero cuando nosotros creemos que todo lo que está en la mesa es nuestro, que nosotros lo hicimos, que es gracias a mi esfuerzo, que es gracias a mi inteligencia, que había sudado, que a mí me ha costado, pastor. Cuando Dios lo toma me enojo porque creo que es mío, que yo lo hice, que yo lo construí, que yo lo forjé, que es mío. Todo lo que está en la mesa es de Él. Y al ser soberano tiene derecho a tomarlo. Cuando hablamos de la fuente de la cruz, entendemos que la Escritura nos habla que en la cruz el Señor mostró todo su amor para nosotros que estábamos muertos en delitos, en pecado, que no queríamos reconocer al Señor, que igual que Nabucodonosor dijimos, esta es la gran Babilonia que yo he creado, todo lo que tengo ha sido por mis fuerzas, por mis capacidades, porque me ha costado, porque me he fajado, pastor, trabajando. Y el Señor dijo, lo siento, no es así. Y te humillaré a Nabucodonosor hasta que reconozcas el señorío del Dios que reina en los cielos y en la tierra. Versículo 3 dice, todos nosotros anduvimos en otro tiempo bajo el mismo espíritu, andábamos en los deseos de nuestra carne, andábamos haciendo constantemente la voluntad de lo que la carne nos pedía, de los pensamientos que se nos cruzaban por la mente, y éramos por naturaleza todos nosotros hijos de la ira de Dios, del mismo modo que los que todavía no han sido salvos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Mira cómo la Escritura nos habla que aquellos, cuando nosotros no habíamos sido salvados, andábamos tiempo pasado en los deseos de nuestra carne. Dale gusto al cuerpo. Y recuerda que estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de aquellos que tuercen la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje. Dale gusto al cuerpo, pero eres cristiano, ¿verdad? Somos cristianos con amantes. Somos cristianos con odio, con raíces de amargura, con resentimiento con nuestros propios padres. No los honramos. Tenemos odio en nuestro corazón, pero somos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante eso? Si le llamamos Señor. Y Jesús lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Curios? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Porque el siervo está supuesto a escuchar y a obedecer. El cristiano está supuesto a haber rendido su vida a Cristo después de haber sido salvado, y ahora Cristo es el que gobierna sobre su vida, y Cristo nos dice, despójate de toda raíz de amargura, perdonad a los que os ofenden, no le pagues mal por mal a nadie, inmundicia no sea salir de vuestra boca, no practiquéis fornicación, no practiquéis adulterio. Y todo lo escuchamos, todo lo oímos, pero no lo escuchamos porque no hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué le llamas Señor si no haces lo que Él dice? Fíjate cómo dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, en nuestras rebeldías, en nuestras soberbias, decidió darnos vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira lo que la gracia hace en la vida de aquel pecador que ha sido salvado.
Por gracia sois salvos, porque Dios derrochó su amor, derramó en abundancia su misericordia inmerecida para aquel que hacía gala de todos sus pecados, los practicaba con avidez. Decía, ¿sabes qué? Yo tengo 2, 3 mujeres, mi mujer ni cuenta se da. ¿Sabes qué? Yo me llevo las cosas de la oficina y nadie se da cuenta. ¿Sabes qué? Yo no pago esto. ¿Sabes qué? Yo hago esto y hago lo otro y nadie sabe. Y Dios mostró su gracia, su misericordia en esa fuente preciosa que es la cruz del Calvario, en la cual nosotros nos abordamos, en la cual nosotros nos llenamos, nos refugiamos, para que ahí la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros, porque no lo merecíamos. Y dice, y todavía hace más énfasis Pablo y dice, y juntamente con Cristo nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, que aún sin merecerlo no solo nos salvó, sino que nos ha dado privilegios para estar al lado de Cristo, señoreando con Cristo, reinando con Cristo, sirviendo en el reino de Cristo. Nos ha puesto en lugares celestiales. Mira qué cosa más grande. No solo nos perdonó, sino que aparte de habernos perdonado, nos dio algo más que no merecíamos. No le bastó solamente con perdonarnos, no le bastó solamente con amarnos, sino que aparte de eso nos da toda clase de bendiciones espirituales, eternas. Sabes que cuando hablamos de bendiciones, nos queda corto decirle bendición de Dios a algo terrenal. ¿Por qué? Si todo lo que recibimos del Señor, dice la Escritura que por su misericordia nuevas son todas las mañanas sus misericordias, de su misericordia somos todos gracia sobre gracia. Sí, pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios se refleja en cosas eternas, hermano. La bondad de Dios se refleja en cosas eternas. Los vehículos que están todos allá afuera, todos van a ser destruidos, todos se van a destruir, todos se van a arruinar, todos van a ser quemados cuando Cristo venga. Todo va a perecer en esta tierra, la casa que tienes. Todo en tu casa va a arder. La Escritura dice, los elementos ardiendo consumirán todo. Nosotros le llamamos bendición un carro del año. Le llamamos bendición a una casa propia, a un lugar donde vivir, a un trabajo bien pagado. Y es cierto, pero esas bendiciones son terrenales, son tan cortas. ¿Cuánto van a durar? 10, 15, 50 años. Pero la bendición de Dios es eterna. Nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha librado de la ira eterna, del castigo eterno. Nos ha puesto en lugares eternos junto con Cristo. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, dice la Escritura. Dice que no solo nos resucitó, sino que nos dio el privilegio de poder estar sentados en lugares celestiales junto con Cristo para mostrar en los siglos venideros, en todos los tiempos, la abundancia de las riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros los que estamos en Cristo Jesús. 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es algo de vosotros, pues es un regalo, es un don inmerecido de parte de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos a hechura suya. ¿Sabes? Somos salvados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Él nos va haciendo a hechura suya. Quiero regresar otra vez un momentito a que toman la gracia y la convierten en libertinaje. La gracia lo que hace es que Dios te toma por gracia para hacerte hechura de Cristo. Somos aceptados por Dios tal y como somos, pero no para que nos quedemos tal y como somos, sino para que Dios haga la obra por medio de su Espíritu Santo en la renovación de la mente en nuestras vidas, para que nos conformemos cada vez más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la gracia. Nos salva, nos restaura, nos bendice con bendiciones espirituales, nos da un lugar eterno con Cristo en la gloria, pero nos hace hechura de Cristo. Porque por gracia somos salvos. Esto es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos hechura suya,
creados ahora en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, somos salvados en Cristo, pero la gracia de Cristo opera de tal forma que va a transformar a ese hombre, a esa mujer que estaba muerto en delitos y pecados, que estaba ensoberbecido en la dureza de su corazón, que vivía con avidez sus pecados, que no se arrepentía, pero ahora el Señor lo va a hacer hechura de Cristo, con temor de Dios, con amor hacia Dios, con respeto hacia Dios, en el cual va a querer hacer las obras de Dios en su vida. Esa es la gracia efectiva que ha salvado a los hijos de Dios. Y la fuente está en la cruz del Calvario, en la cual Cristo consumó la obra. Si ya definimos qué es la gracia, si ya vimos dónde está la fuente de la gracia, que está en Cristo Jesús, que está en la cruz del Calvario, ahora veamos el costo. ¿Cuál fue el costo de la gracia? Y muchos venimos y decimos, es que la gracia es de gratis para todos. Amén. A nosotros nos sale de gratis, pero alguien pagó un precio. Para poder darnos la gracia, Cristo tuvo que pagar el precio. ¿Cuál fue el precio? Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por Dios por causa de nuestras rebeliones. Él, Jesús, fue herido por parte de Dios por causa de mis rebeliones. ¿Cuál es el costo? Dios hirió a su propio Hijo en la cruz del Calvario. ¿Quiénes mataron a Jesús en la cruz del Calvario? Sí, mire, los autores físicos fueron los romanos, los autores intelectuales fueron los judíos, pero dentro del plan divino, perfecto y eterno de Dios, el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, planificado por el Padre. Y tenemos una simbología en el Antiguo Testamento cuando Dios le pide a un hombre, su hijo, para que lo hiera, cortándole la yugular en sacrificio a Dios. Ese hombre se llama Abraham. Su hijo Isaac estaba a punto de sacrificarlo. Abraham levanta el cuchillo, levanta el pedernal, estaba a punto de herir a su hijo. Fíjate cómo en el sacrificio que se hacía era solamente una herida. La herida tenía que ser herida de muerte. Le cortaban la yugular para que la ofrenda, para que el animalito muriese desangrado. No eran un montón de heridas, no era apuñalarlo, era una sola herida. La Escritura nos habla de Jesús, mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, una voz del cielo dijo: Abraham, no lo hagas. Pero cuando el Padre eterno, el Padre celestial, sacrificó a su único hijo en la cruz del Calvario, no hubo una voz del cielo que dijera: no lo hagas, sino que hubo una voz de parte del Hijo, donde el Hijo dice: papito, ¿por qué me has desamparado? Y Dios mismo levanta el cuchillo y hiere a su propio Hijo. Mas Él, Jesús, herido por Dios, fue por causa de nuestras rebeliones. Dios sacrificó a su propio Hijo, el Padre entregó a su propio Hijo por el costo de perdonarnos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido, fue azotado, fue golpeado, fue vituperado, fue escupido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz para con Dios fue sobre Jesús, y por su llaga, por su dolor, por su cruz, fuimos nosotros curados. La palabra curada es la misma que se utiliza para la palabra salvos, salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por el camino que más le gustó, sea el materialismo, sea el sexo, sea el libertinaje, sea simplemente una vida hedonista, cómoda hacia mí mismo. Cada uno se desvió conforme a lo que más le gustaba. Mas Jehová, Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pasó por cárcel siendo inocente, pasó por juicio siendo un completo, una persona limpia de pecado, y fue quitado de la tierra de los vivientes. Y su generación, ¿quién podrá contarla? Dice la Escritura: porque si fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo él fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová Dios quiso quebrantar a su propio Hijo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de los suyos, entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Entonces Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes cuál es el deleite de Jesús? Los redimidos, los que han alcanzado la gracia. Por eso dice la Escritura que Jesús tuvo en poco el sufrimiento de la cruz, viendo hacia adelante la redención de los que amaba. ¿Quieres ponerle definición a la gracia? Ya lo hicimos. ¿Quieres ver dónde está la fuente de la gracia? Ya lo hicimos. ¿Quieres ver el costo de la gracia? Mas el Hijo fue herido por parte del Padre por causa de nuestras rebeliones, todo lo que sufrió, todo siendo inocente por causa de nosotros. Fíjate cómo Efesios nos hace una invitación. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: señores, hermanos míos, amados míos, iglesia de Dios, sean imitadores de Dios como hijos amados. Si usted le pone un poquito de atención a eso, créanme, le hace choque en el cerebro a cualquiera. ¿Cómo yo voy a ser imitador de Dios? ¿Cómo yo, un ser pecador, voy a ser imitador de Dios? Si eso es imposible, Dios es perfecto. Pero la Escritura nos dice: sean ustedes imitadores de Dios como hijitos amados. Mira, yo no me canso de ponerte este ejemplo porque quizás es el que siento que se adapta más en las palabras que yo lo puedo expresar. Todo hijo quiere parecerse a su papá, y el hijo se va a poner los zapatos de papá, y la niña se pondrá los tacones de mamá, y aunque le queden grandes los zapatos, y aunque se caiga un par de veces por andarlos ahí, que no puede ni dar un paso, pero aunque se caiga se lo volverá a poner, porque el niño quiere ser imitador, quiere ser como su padre, quiere caminar los zapatos de su padre, quiere caminar los zapatos de mamá. ¿Por qué el cristiano no quiere caminar los zapatos de Cristo? ¿Por qué los que nos decimos llamarnos cristianos, que hemos abrazado la gracia, que somos salvos, que tenemos años estando en una iglesia, que tenemos liderazgos, que predicamos, no queremos someter nuestra vida a Cristo? Y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. No solo nos está diciendo que seamos imitadores de Cristo, sino que nos entreguemos, así como Cristo se entregó por nosotros, entreguémonos nosotros a Cristo. Así como Cristo fue una ofrenda para Dios, que nuestra vida sea una ofrenda, no un momento, no 2 horas de adoración, no un momento de cántico, que nuestra vida, así como Cristo, desde su encarnación, su nacimiento, hasta su muerte, su resurrección, su levantamiento, su ascensión a los cielos, fue una ofrenda agradable a Dios, que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios. Dice: y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Cristo puso su vida para no darse gusto a lo que Él hubiese querido. ¿Te acuerdas en la tentación en el desierto? Después de haber ayunado 40 días, ¿estás seguro que la carne tenía hambre? Pero llegó la tentación, llegó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Crees tú que Jesús no tenía el poder? Claro que sí. ¿Crees que Jesús tenía hambre en la carne? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque no podía darle gusto a la carne, no podía sucumbir delante de una tentación. Y a nosotros el Señor nos manda: señores, sean imitadores de Dios, señores, sean imitadores del amor de Cristo, Señor. Así como Cristo se entregó por ustedes, así ustedes tienen que entregarse a Cristo. Así como la vida de Cristo fue una ofrenda agradable a Dios, así nuestra vida deberían de ser una ofrenda agradable a Dios. Así como Cristo se sacrificó, así como Cristo renunció y no le dio gusto a la carne, aún a cosas que hubiese querido hacer, así sean ustedes imitadores. Golpeen la carne. Renuncien por causa de Cristo. Sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjate en el versículo 3 de Efesios 5, dice: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es cierto, posicionalmente somos santificados. Él ha lavado nuestros pecados, Él nos ha hecho limpios. Jesús nos va a presentar delante del Padre como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, que no tenga de qué avergonzarse. Él ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria, pero dice la Escritura que tenemos que andar como conviene a santos, es decir, gente que ha sido abrazada por la gracia.
Y no es religión, no es que te voy a decir, hermano no fume, hermano no tome, porque si yo te lo impongo, si la iglesia te anda fiscalizando como lo hacen otros ministerios que tienen personas pagadas para que anden ahí por todo San Francisco en lugares viendo a ver dónde están los hermanitos que andan haciendo, si ven alguno por ahí, que le vayan a tomar fotos y que lo lleven a presentarlo delante del ujiero, delante del supervisor de zona para confrontarlo. No, señores. No es por miedo al ojo del hombre, no es por miedo al pastor, no es por miedo a perder un privilegio, no es por miedo al que dirán los hermanos, es porque Él me ha mostrado su amor, su gracia, ha hecho mella en mi corazón y ahora he renovado mi mente, veo a Dios de una forma distinta, quiero responder a su amor, quiero responder a su gracia de una forma en la cual yo quiero ser agradable a Dios. Pablo nos invita a eso. Pero somos cristianos y andamos en inmundicia. Pero somos cristianos y nuestro corazón es avaro, amando, atesorando, anhelando, corriendo en pos de los placeres de este mundo y de los tesoros de esta tierra, los cuales van a perecer en esta tierra. Cuando la Escritura nos dice, no sean tesoros en la tierra, todo lo van a perder. Quien atesora toda su vida para hacer todo lo que quiere en esta tierra, ha perdido su vida eternamente y para siempre. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo entero, todo el oro, toda la plata, si al final pierde su alma? Y la Escritura nos confronta y nos dice, señores, anden como conviene a santos. Anden como conviene a hijos de Dios que han abrazado la gracia. Amen a Dios como Él los amó a ustedes, respétenlo. Ni palabras aún deshonestas, que son cosas que nosotros tenemos en poco. Ni necedades, ni truanerías. Ni cosas que no convienen, sino que antes bien, hagan el bien, acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Y la Escritura nos habla un poquito más adelante que los que practican tales cosas. Yo les ponía en las pláticas prebautismales de ejemplo a los hermanos, habían 3 varones ahí y les decía, miren, ¿a quiénes de ustedes les gusta el fútbol? A los 3 me levantaron la mano. ¿Quiénes de ustedes son futbolistas? Uno me levantó la mano y dije, con este me desquito. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? No, pastor, cuando estaba en El Salvador. Entonces no practicas. Te gusta, sos amante de, pero no lo practicas. Practicar es aquel que constantemente va, lo hace, se esmera, lo hace, practica para ser mejor, para lucirse. Ok, esa es la práctica. Y la Escritura dice, el que practica tales cosas no entrará en el reino de Dios. Es decir, aquella persona cuyos deseos no han sido cambiados porque está practicando con deseo, con avidez, con toda lucidez, con toda voluntad se está revelando delante de Dios. Pero se llama cristiano. Y muchos le enseñamos desde los púlpitos. Donde no le enseñamos a la gente a tenerle miedo al pecado, sino que simplemente decimos, mire, no hablemos de pecado, hablemos de mensajes positivos, hablemos de lo atractivo del evangelio, hablemosle a la gente de cómo, consejos prácticos para mejorar su vida, su finanza, su trabajo, cómo salir adelante, cómo arreglar esto, cómo arreglar lo otro, cuando la Escritura nos advierte, nos dice, señores, no piensen que la gracia se tiene que convertir en libertinaje. Es decir, no crean en esa gracia barata, no crean en eso que no tiene peso, no crean que no hay un costo, porque a Cristo le costó. Y lo que cuesta se aprecia. Lo que cuesta se aprecia. Si te han dado un regalo tan caro, tan maravilloso, tan precioso, tan bonito, con tanto amor, no lo vas a tirar las perlas a los cerdos, no lo vas a tirar por cualquier cosa. No vas a practicar el pecado libre y voluntariamente si verdaderamente has conocido la gracia. Yo no estoy hablando que vamos a ser perfectos. La Escritura nos hace la invitación, sean imitadores de Dios. Más adelante vamos a ver que la Escritura nos habla y Pablo lo dice, señores, como quisiera, sabemos que hay ocasión de pecado, la carne no quiere hacerlo, pero trato de someter la carne, trato de humillar la carne, trato de no alimentar la carne, para que en todo Dios sea glorificado. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
¿Qué más explicación quieres que te dé? Si vivimos diciendo que somos lo que profesamos, pero no lo que vivimos, quizás no somos lo que decimos ser. Y si no eres cristiano, si no eres lavado con la sangre del Cordero, sobre todas las cosas las cuales tú has hecho tu Dios, sobre todas esas cosas en las cuales estás revelado voluntariamente de Dios, sobre todas esas cosas vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, dice la Escritura siempre en el Efesios 5:7, no seáis pues partícipes con ellos. Salgan de ahí, pueblo mío, porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ya nos exhortó a andar como santos. Si están en luz, anden como hijos de luz, caminen en luz, no tengan que esconderse de hacer las cosas. Mira, si lo que estás haciendo no puedes hacerlo en público, seguramente no es agradable a Dios. Si para hacer lo que haces tienes que esconderte, seguramente no es agradable a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendan las obras de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que aún ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por tanto, la Escritura dice: despiértate, iglesia, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo tienen que andar, no como necios, sino como sabios. Aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, hermanos, sino entiendan y traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Señores, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, es pasajero, sus deleites son pasajeros. Antes sean llenos del Espíritu. Y fíjate la invitación que nos hace: hablen entre vosotros con salmos, con la palabra de Dios, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdóneme, qué arrastrada nota, qué arrastrada. Nos dice hijos de tinieblas, nos dice hijos de la oscuridad. Todos nosotros anduvimos en nuestros deleites, anduvimos haciendo lo que nos daba la gana. Éramos necios, desobedientes a Dios. Dios mostró su amor con nosotros. El Señor nos llamó. Ahora que les ha llamado, ahora que han abrazado la gracia, anden como conviene a hijos de Dios. Anden, sean imitadores de Él como un hijo amado. Sean imitadores como conviene a los santos. ¿Saben qué? Anden en luz, no anden en tinieblas. Despiértense, iglesia, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Cambien su forma de hablar, cambien el gozo de sus vidas, porque muchos encontramos el gozo y el deleite, la felicidad pasajera en una copa de vino, en un poco de alcohol, en una droga, en cualquier cosa que nos hace olvidar nuestras preocupaciones. Pero dice el Señor: no te embriagues con eso, no, eso va a pasar. La emoción del crack, la emoción de la droga, la emoción de cualquier cosa, del alcohol, es un momento, pero después pasa. Más bien ustedes tienen que encontrar su deleite, su gozo, su llenura en ser llenos del Espíritu. Porque ese gozo no pasa aún en medio de las pruebas, de la enfermedad, de la preocupación. No va a pasar. Pero tienes que despertarte, tú que duermes. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Señores, yo entiendo que el costo de la cruz fue que Cristo fue crucificado, y ahora yo quiero estar juntamente con Cristo donde Cristo está, porque si estoy muerto con Cristo, resucitaré con Cristo, y si resucito con Cristo, estaré con Cristo en su reino. No hay gloria sin cruz. Y comienza desde ya para nosotros. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay tal cosa de poder seguir a Cristo sin ningún costo. Porque estrecha es la puerta,
Angosto el camino, pocos son los que la hallan, y muchos que la han visto no quieren pasar por ella. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, ¿por qué yo quiero estar en la cruz juntamente con Cristo? Porque Cristo me amó. Si Cristo murió por mí, ahora yo quiero vivir por Cristo. Ese es el intercambio que hace la gracia. Si Cristo me amó y murió por mí, ahora con lo que me resta de vida, con la gracia que Él me ha dado, con la luz que Él me ha dado, ahora yo quiero poner mi vida en sacrificio, en ofrenda voluntaria, agradable a Dios, y con lo poco o mucho que me queda de vida, yo quiero servirle a Él y que Cristo viva en mí. Quiero vivir para la gloria de Dios. Quiero vivir para el servicio de Dios. Quiero que el Señor haga conmigo lo que Él quiera hacer, porque ya viví suficiente tiempo haciendo lo que yo quería hacer. Mas ahora Cristo vive en mí. Mis deseos han sido cambiados, mi corazón ha sido cambiado, mi ciudadanía fue cambiada, mi nombre fue cambiado en la gloria. Soy una nueva criatura en Cristo con nuevos deseos, nuevo corazón. Ahora quiero tener una nueva vida, y la nueva vida es estar en Cristo para que ahora Cristo viva en mí. Segunda de Corintios 5:14, leía una traducción en inglés que dice: porque el amor de Cristo nos controla, nos impulsa, nos compele, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun a Cristo conocemos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo, versículo 17, algo que nosotros conocemos de memoria: si alguno está en Cristo y Cristo en él, nueva criatura es, porque ahora todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por su muerte, por la cruz, por el sufrimiento del inocente, y nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación, de llevar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, no un mensaje de prosperidad, no un mensaje de sanidad, sino el mensaje de reconciliación de hombres pecadores con un Dios santo, a través de un único camino, a través de un solo nombre, a través de una sola persona, Cristo Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación hace cambios en el hombre, la gracia hace cambios en el hombre, la gracia transforma, porque no hay cosa más poderosa sobre la faz de la tierra y el universo entero que la palabra de Dios, la palabra del evangelio. Si la gracia no te ha transformado, si el evangelio no te ha transformado, simplemente no has conocido la gracia y no eres hijo de Dios todavía. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quiénes van a presentar su cuerpo en sacrificio a Dios? Únicamente los hermanos, únicamente los que han conocido la gracia, únicamente los que han entendido el sacrificio, el costo, la cruz. Únicamente ellos van a renunciar a sí mismos para vivir por Cristo. No lo va a hacer el mundo. Tienes que ver si verdaderamente estás muriendo por Cristo, viviendo para Cristo. Tienes que ver si estás dispuesto a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, en respuesta a lo que Él ya hizo, a lo que Él ya te dijo en la Escritura. Te ha amado con amor eterno, la niña de mis ojos, pueblo santo, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hermano, solo los hermanos, solo sus ovejas van a escuchar la voz y atender el llamado. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. ¿Sabes cuál es el culto que le agrada a Dios? Que te presentes todos los días como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, apartado para Dios y agradable a Dios, tratando de agradar a Dios en todos los momentos y todas las áreas de tu vida. Ese es el culto que Dios verdaderamente le agrada. No es un culto de 3 horas en los cuales hay luces, hay humo, hay cantantes, donde la gente grita, donde hay euforia. El culto agradable a Dios es tu vida, la vida de los redimidos genuinos.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes, iglesia? Ahora nosotros hablamos más, predicamos más acerca de cómo Dios tiene que complacernos a nosotros, acerca de que pasos para mover la mano de Dios, humíllese, pasos para mover la mano de Dios, tenga fe. Pero todo nosotros lo tomamos supuestamente para torcerle el brazo a Dios, porque quiero ese carro, porque quiero esa casa, porque quiero que mi mujer regrese, porque quiero que mi hijo salga de drogas. Y está bien clamar por la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó cuando la centralidad del Evangelio y el poder de Dios para salvación no está en cómo moverle la mano a Dios, sino que está en cómo agradar a Dios? Hoy se predica más de cómo vamos nosotros poder controlar a Dios, y vamos a hacer esto para que Dios haga, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer vigilia para mover la mano de Dios, para que Dios descienda, para que descienda su gloria, desciende. Ok, pero ¿por qué no predicamos más de cómo nuestra vida tiene que ser el culto agradable a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Por qué no predicamos de que es el hombre quien tiene que agradar a Dios, no Dios al hombre, con todos sus caprichos, sus vanidades y sus deseos carnales? Esos son los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Convertir en libertinaje la gracia de Dios significa creer en una gracia barata, que no cambia, que no transforma. En personas que dicen ser cristianas, pero que no aman a Dios ni le tienen temor a Él. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hemos sido amados, ha tenido un costo altísimo. Podemos ver como una persona genuina que ha nacido de nuevo. Es cierto, no es perfecta, no somos perfectos, pero hay un deseo renovado, hay una mente renovada, hay un espíritu renovado en el cual ahora queremos agradar a Dios, queremos ser un culto racional a Él en nuestra vida, queremos escuchar su voz, estar atentos a lo que Él nos dice a través de su palabra para ponerlo por práctica en nuestras vidas, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos. Mire, cuesta. Pero si no fuera el llamado de Dios a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hace tiempo ponía el ejemplo y decía, ¿sabe cuál es la diferencia entre un sacrificio vivo y un sacrificio muerto? El sacrificio vivo, cuando ve que ya viene el cuchillo, mejor puede bajarse. El sacrificio muerto ahí se queda. Voluntariamente quédate en el altar. Vulgarmente en el mundo dicen, se bajó de la cruz. Quédate en la cruz juntamente con Cristo. Quédate en la cruz juntamente con Cristo. Convertir la gracia de Dios en libertinaje es predicar una gracia en la cual no hay cambios, en la cual no hay una transformación. Si dijimos que la palabra de Dios es lo más poderoso existente en el universo entero, es imposible que la exposición a la palabra de Dios, el evangelio de Dios, el mensaje del reino, el mensaje que transformó hombres, que transformó asesinos, el mensaje que restauró personas, el mensaje que levantó muertos, el mensaje que dio vida eterna, es imposible que no haya hecho ni un solo cambio en tu vida. Convertir en libertinaje la gracia de Dios es decir que amamos a Dios y con nuestros hechos negarlo completamente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hacedores, practicantes. Toda persona que ha tenido un encuentro real con la gracia de Dios ha sido transformada por el mensaje del evangelio de Dios, que es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Creer en un Jesús que me salva, pero que no es mi dueño. Un Jesús que me salva, pero que no es mi rey, no tiene derecho a decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida. Un Jesús que me salva, pero a quien no le debo obediencia porque es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Yo estuve
En un momento teniendo que hablar con una persona que se llamaba cristiana y les enseñé con la Escritura, le enseñé con la Biblia lo que estaba haciendo mal. Hermano, dice la Escritura que tienes que perdonar. Y me dijo, no me importa lo que la Biblia diga. Aún y cuando esté delante de las puertas del infierno, yo no perdono eso. Palabras textuales. Pero nos llamamos cristianos y le llamamos Señor. Y decimos que hemos abrazado su gracia y no faltamos culto y somos buenos diezmadores. Pero somos aquellos que hemos sido expuestos a un mensaje en el cual la gracia de Dios se ha convertido en libertinaje en nuestras vidas. Para no someternos al señorío de Cristo, para no rendir nuestra vida, para no quitar nuestro orgullo, para no someternos a la palabra, para no bajar el orgullo cuando el Señor nos dice humíllense. Convertir la gracia de Dios en libertinaje es creer más en un Dios que complace al hombre que el deber del hombre en complacer a su Dios. La gracia compele, invita, motiva, llena, se satisface un corazón en tratar de complacer a Dios. Convertir la gracia de Dios en libertinaje es no valorar, no ver, no apreciar, no darle peso a la gloria de Dios. Nosotros somos creados para la gloria de Dios. Eso implica que todo lo que hacemos deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. Cuando comamos para la gloria de Dios. Cuando trabajemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Cuando ministremos, hagámoslo para la gloria de Dios. Cuando alabemos para la gloria de Dios. Cuando usemos los dones que el Señor nos ha dado, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo en nuestra vida debería ser para la gloria de Dios. Quiero cerrar con esto. Vivir bajo la gracia es vivir bajo la sombra de la cruz. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Podrías tú pecar debajo de la cruz del Calvario? ¿Podrías acostarte con esa mujer o con ese varón debajo de la cruz del Calvario? ¿Pudieras robar y meter la mano en algo que no es tuyo debajo de la cruz del Calvario a los ojos de ese Jesús que está diciéndote te amo? ¿Pudieras tú mentir sin ningún remordimiento, sin ningún dolor, sabiendo que es pecado, ofensa contra Dios debajo de la cruz del Calvario? Vivir en la gracia es vivir debajo de la cruz del Calvario y su sombra, sabiendo que es Cristo mostrándome su amor todos los días de mi vida, perdonando mis pecados, pero sin querer ofenderlo. Eso es vivir en la gracia. Vivir en la gracia es vivir bajo la sombra de Cristo, sabiendo que Cristo está conmigo, que el Espíritu Santo está en mí, que soy templo y morada de Él, que la palabra me invita a vivir en santidad, que la palabra me invita a responder favorablemente, a querer ser agradable a Dios. Vivir bajo la gracia es vivir con una mentalidad de querer agradar a Dios más que Dios tenga que agradarme a mí. Y vivir bajo la sombra de la cruz es vivir a la luz de la gloria de Dios. Quien vive a la sombra de la cruz está viendo la luz más gloriosa de todas, que es la gloria de Cristo. Quien vive bajo la gracia ve la sombra de la cruz, pero quien está bajo la sombra de la cruz habita a la luz de la gloria de Dios mismo, porque Cristo es el reflejo viviente de la gloria de Dios. Vivamos para el Señor, vivamos para Cristo, vivamos por aquel que murió por nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Padre, hemos tratado en la medida de lo posible, Señor, de escudriñar lo poco que hemos podido, Señor, acerca de tu gracia. Una gracia que transforma, una gracia que cambia, una gracia que nos confronta, una gracia que hace diferencia en el hombre, una gracia que renueva el entendimiento, Señor. Una gracia a la cual tenemos que responder. Señor, la Escritura nos habla acerca de toda la cantidad de pecados que cometemos y a veces ni siquiera le tomamos la importancia de tales. La Escritura nos habla de glotonerías, de fiestas, borracheras, lujurias, contiendas, pleitos, envidia. Pero nos dice, señores, no se vistan con esto, vístanse de Jesús. La Escritura nos habla de inmundicia, fornicación, pero nos invita a que no proveyamos para los deseos de la carne,
La Escritura nos dice, señores, salgan de ahí, de los deseos de la carne, fornicación, hechicería, pleitos, todos esos deseos carnales, huyan de ellos, lloren y arrepiéntanse. La Escritura nos hace una invitación a aquellos que han escuchado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación y transformación. Seamos imitadores de Dios, que nuestra vida entera sea un sacrificio agradable a Él, que cuando Él hable, que nosotros podamos escuchar, cuando leamos la palabra y hayan versículos, hayan palabra de Dios que nos confronte en áreas de nuestra vida que hemos estado protegiendo, que hemos hecho oídos sordos para con el Señor, que sepamos que Él es nuestro Señor, que sepamos que Él es el soberano, que recordemos que Él es mi Rey, que Él murió por mí y que ahora yo me debo a Él. Espíritu Santo, tú eres el único que puede crear esa convicción en cada uno de nuestros corazones. Clamo, Señor, para que tu palabra expuesta, tu palabra, Señor, porque no hemos hecho nada más que leer la Escritura, que tu palabra, Señor, el poder de tu palabra, el mensaje del Evangelio pueda hacer mella en nuestros corazones y recordarnos, invitarnos constantemente a vivir a la sombra de la cruz, sabiendo y viendo los ojos de ese Jesús amoroso, del Hijo de Dios que pagó el precio por nosotros para restaurarnos, para volvernos a paz con el Padre, para volvernos, Señor, de nuestros pecados a la luz. Señor, en esta hora, por la palabra de la reconciliación que nos fue dada, Señor, queremos hacer el llamado como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, arrepentidos y convertidos. Aquellos de nosotros, Señor, que hemos vivido una religión más, que hemos torcido, aprendido la gracia, pero lo hemos entendido mal como un libertinaje, proveyendo para los deseos de la carne, no rindiendo nuestra vida al señorío, a la soberanía de Dios, sino que queriendo que seas tú, Señor, vierte como el ticket para nuestros deseos, para nuestros anhelos, para nuestras metas. Señor, que ahora podamos arrepentirnos en polvo y ceniza, humillarnos delante de tu poderosa mano, arrodillarnos ante la cruz del Calvario y vivir a la luz de la gloria de Dios, Señor. Señor, que podamos tener en poco nuestra vida y en mucho la gloria del nombre de Dios. Que podamos tener en poco el sufrimiento que podamos padecer en esta tierra, el desprecio que padezcamos en esta tierra. Señor, el mundo entero nos explica y le parece raro por qué nosotros no hacemos las mismas cosas que ellos. Pero es porque no habita el mismo espíritu que en ellos, Señor. Señor, no queremos hacerlo por temor al que dirán, por temor a perder un puesto, por temor, Señor, a una enfermedad. Queremos hacerlo por amor a ti, por temor a ti, porque queremos ser un sacrificio agradable a ti, Señor. Cambia nuestros deseos, cambia nuestros afectos, crea en nosotros un corazón nuevo que se goza en ti, que se deleita en ti, que encuentre gozo en ti, Señor. Toca y trae arrepentimiento a los corazones de aquellos que hemos tenido más una religión de no hacer, de dejar de hacer, o aquellos que hemos tenido una religión de libertinaje, diciendo que somos lo que no profesamos con nuestra vida ser, Señor. Que tu gracia y solamente tu gracia haga una diferencia en nuestra vida y nos marque ese punto de equilibrio donde no vivimos en el hacer o el dejar de hacer, en el que no vivimos tampoco en un libertinaje, sino que vivimos para la gloria tuya, Señor, en agradecimiento a lo que ya hiciste, a lo que ya nos diste. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para con nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Sosténnos, susténtanos. Oro por cada necesidad de los miembros de esta congregación, de los hijos tuyos, de los que nos visitan, Señor. Oro, Señor, para que tengas misericordia, para que tu gracia, el derroche de amor, de misericordia, de gracia, de perdón para criaturas que no lo merecíamos, Señor, sea derramada en abundancia sobre nosotros, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde las almas de todos los tuyos hasta tu pronto regreso, Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, iglesia.